Vamos a hacer el 11. Este es el TP5. Lo que les piden es analizar, es un ejercicio típico, continuidad y derivabilidad. En sus dominios de las siguientes funciones. Y tenemos esta función f de x igual a, el caso A, ¿no? X menos 2 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. Y esto vale para x mayor o igual que 2, para x menor a 2. Muy bien, ¿cómo lo podemos resolver? Cuando les piden determinar continuidad y derivabilidad, uno en general arranca analizando la derivabilidad. ¿Por qué? Porque que una función sea derivable en un punto implica que la función sea continua en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es conveniente analizar derivabilidad. A veces la función no es derivable. Si no es derivable, no quiere decir que no sea continua. Puede ser continua. Entonces lo que sigue es ver la continuidad. A veces ver derivabilidad es muy complicado, muy engorroso. Entonces uno empieza por la continuidad. ¿Por qué? Porque acuérdense un poco de álgebra, ¿no? Si f es derivable, entonces f es continua. Esto es lo que dijimos, derivabilidad implica continuidad. Pero, si hacemos el contrarrecíproco, si esto es un p, entonces q, es como decir no q, entonces no p. Si f no es continua, lo que vamos a saber es que f no puede ser derivable. Entonces, a veces la derivabilidad es muy difícil de mostrar si es o no es. Entonces, a veces conviene empezar por continuidad en el caso en el cual sospechen de que la función no sea continua. Y si les da efectivamente que no es continua, entonces inmediatamente ustedes dicen, ah, tampoco puede ser derivable, por esto que les acabo de mostrar. Bueno, en este caso tiene toda la pinta de ser recontra continua y recontra derivable. ¿Por qué? Porque tenemos polinomios, x menos 2 cuadrado, x menos 2 cuadrado, y los polinomios son las funciones mejor comportadas. Son continuos y son derivables en todo su dominio. Entonces vamos a ver esto. Para x más grande que 2, no voy a incluir el punto de pegado, vamos a incluir solamente estos puntos. Para x más grande que 2, f de x es igual a x menos 2 cuadrado. Y esta función es continua y derivable, por ser un polinomio. En este dominio, x más grande que 2. Continua y derivable por ser una función polinómica. Para, ahora, x más chico que 2, f de x es menos x menos 2 cuadrado. Y nuevamente es continua y derivable por ser una función polinómica. Queda analizar en x igual a 2. O sea, cuando le dicen hay que analizar en todo su dominio, no solamente tienen que analizar en el punto de pegado, en el punto que puede ser problemático, también hay que analizar en el resto del dominio. Mayor a 2, menor a 2. Acá nos dio que es continua y derivable por ser una función polinómica. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa en x igual a 2. Veamos si f es derivable en x igual a 2. Y saben que por definición, ¿cuál es la definición de la derivada? Por definición, la derivada de f de x en x igual a x0 es, la derivada en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 dividido h, ¿cierto? Esa es la definición de derivada. De esta manera se puede definir una derivada por derecha y una derivada por izquierda, según si toman el límite cuando h tiende a 0 por derecha
o cuando h tiende a 0 por izquierda. Entonces, ahora decimos esto. Para x0 igual a 2, que es donde quiero ver la derivada, tengo esto. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 dividido h. Nada más he reemplazado x0 por 2, que es donde queremos calcular la derivada. ¿Dónde? ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? Bueno, para eso se fijan en la definición de la función. ¿Dónde toma el 2? Acá. A este para x mayor o igual a 2. 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, f de 2 vale 0. Entonces, calcular la derivada en 2 es lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h dividido h. Para calcular la derivada lo que tenemos que hacer es calcular los límites laterales. Calculamos los límites laterales. O las derivadas laterales, es lo mismo. Entonces acá hacemos límite cuando h tiende a 0 por derecha, por ejemplo, de la función de 2 más h dividido h. Que h tiende a 0 por derecha quiere decir que vamos a valores más grandes que 0. Fíjense que tenemos 2 más h. H es un poco más grande que 0, por lo tanto 2 más h debe ser más grande que 2. Es decir, estamos en valores mayores a 2. Y en valores mayores a 2, la función es x menos 2 al cuadrado. En ese caso, sabemos que, vamos a borrar acá esto para poder escribirlo acá. Sabemos que para x más grande que 2, f de x es igual a x más 2. Todo eso, más 2, no, x menos 2, perdón. X menos 2, todo eso al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos x menos 2 al cuadrado. F de 2 más h, como estamos en valores 2 más h es más grande que 2, el argumento x cambia por 2 más h. O sea, donde dice x ponemos 2 más h. 2 más h menos 2 al cuadrado. Fíjense, 2 y el 2 se cancelan y queda h al cuadrado. F de 2 más h es h al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de 2 más h. F de 2 más h es h al cuadrado. Dividido h. Se cancela y se cancela. Y este es igual que el límite cuando h tiende a 0 de h. Y este límite vale 0. Por lo tanto, la derivada por derecha vale 0. Si la derivada por izquierda también da 0, listo. La función también es derivable en 2. Si la derivada por izquierda no da 0, quiere decir que no es derivable en 2. Vamos a ver. Ahora tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 2 más h dividido h. ¿Cómo? H es menor que 0, sabemos que 2 más h tiene que ser más chico que 2. Para funciones menores a 2, ¿cuánto vale f de x? Era menos x menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, f de 2 más h va a ser menos, y donde dice x va 2 más h. 2 más h menos 2 al cuadrado. Este 2 y este 2 se cancelan, y tenemos menos h al cuadrado. Así que calculamos límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 2 más h, o sea, menos h al cuadrado dividido h. Este es el límite cuando h tiende a 0, se cancela y se cancela, de menos h. Y el límite de menos h cuando h tiende a 0 es 0. Por lo tanto, ¿a qué hemos llegado? A que el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de 2 más h dividido h es igual al límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 2 más h dividido h, y ambos son 0. Y esto era la derivada en 2. Por lo tanto, f es derivable en x igual a 2. Y también sabíamos que para x, lo sabíamos en este paso, para x más grande que 2 también es derivable. Para x más chico que 2 también es derivable. Por lo tanto, sabemos que f es derivable en todos los reales. En todo su dominio, ¿no? Por lo tanto, f es derivable en todos los reales, en todo su dominio. Y como es derivable, también es continua. F es continua
general. Listo. Porque sabemos que derivabilidad implica continuidad. ¿Se entendió cómo se hacía este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? Más o menos. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se hacía el ejercicio o algo en particular. ¿Todo bien? Sí, sí, quedó súper claro. Ahí. Yo por lo menos lo entendí. Bien, Quedó re perfecto. bien. A los chicos que lo habían hecho, ¿les dio lo mismo? ¿Les dio que era derivable y continua en todos los reales? No sé quiénes habían puesto que llegaron. Darío. Sí, sí, me terminó dando 0 del lado derecho y del lado izquierdo Ujú. y nada, concluí de que era derivable. Perfecto, excelente. Y acordate de poner que es derivable en todo el dominio, porque la pregunta siempre es en el dominio, no solamente en el punto de pegado. Claro, genial. Perfecto. Vamos a hacer la parte B. Eh, repetir como un resumen, sí, por supuesto. Mira, la idea es la siguiente. A ver, tenemos un ejercicio en general, este es un ejercicio muy general que les pueden tomar en el parcial. Algo así es muy probable de parcial. Les piden analizar continuidad y derivabilidad. Lo primero que se hace es, dejamos para un lado el punto de pegado. El punto de pegado, o sea, el punto donde pueden haber problemas, donde corta la función, donde la función se vuelve a trozo, bueno, ese punto nos lo guardamos y analizamos lo que pasa en el resto. Por ejemplo, en x menor es a 2. En x menor es a 2, la función es menos x menos 2 cuadrado, que es un polinomio, es una función Perdón, polinómica. Pablo, Sí. discúlpame. Cuando la mayoría de las veces que tengamos una función partida es que vamos a tener que aplicar el límite, o sea, aplicar la derivada de los límites cuando tienden por derecha y por izquierda de cero. Cuando tengan que mostrar por definición una derivabilidad, que acá lo tenemos que hacer por definición porque lo queremos ver en un punto en particular, acordate que la derivada, por definición, es un límite. Esto, la derivada es un límite. Y para poder demostrar que un límite existe, lo que tenés que hacer es calcular el límite por derecha y el límite por izquierda, los límites laterales, y mostrar que son iguales. Entonces, eso que ustedes ya sabían para límites, hay que usarlo acá también, porque justamente la derivada es un límite. Clarísimo, gracias. De nada. Buenísimo, entonces, fíjate que para, como estamos diciendo, ¿no? Para los x negativos la función es un polinomio, por lo tanto es continua y derivable, listo. Para los x positivos también es un polinomio, listo, también es continuo y derivable. ¿Dónde puede haber problema? En el 2. En el x igual a 2 puede haber problema. Como estamos en un punto en particular, tenemos que analizar por definición. Y para analizar por definición tenemos que hacer este límite. ¿De acuerdo? Entonces, siempre trabajamos un poquito. Como queremos la derivada en 2, esto es la función en 2 más h, menos la función en 2 dividido h. Bueno, pero ¿cuánto vale la función en x0, la función en 2? Bueno, entonces eso se van a la definición de la función, de cómo se las dan, y buscan, bueno, el 2, ¿dónde vale la función? Acá. 2 menos 2, 0, al cuadrado, 0, listo. Ese es un 0. La función en 2, vale 0. Como la función en 2 vale 0, eso lo reemplazan acá, y listo, esto es como restarle 0. Por lo tanto, la derivada en 2 es calcular este límite. Bueno, calculan el límite por derecha y por izquierda. Lo que pasa es que por derecha y por izquierda la función toma un valor distinto. Porque justamente cuando h tiende a 0 por derecha, acá h es más grande que 0, como h es más grande que 0, 2 más h tiene que ser más grande que 2. Y para valores de argumentos más grandes que 2, la función en el argumento es el argumento menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, la función en 2 más h, como 2 más h es más grande que 2, será 2 más h menos 2 al cuadrado. El 2 y el 2 se cancelan, queda h cuadrado, bueno, calculan el límite que les da 0. Hacen exactamente lo mismo cuando Pablo, h tiende a 0 por izquierda, sí, entonces el procedimiento sería primero hacer el cociente incremental y después calcular los límites laterales. exactamente, Bien, buenísimo. tal cual, exactamente eso. Bueno, y si lo haces por izquierda, fíjate que es lo mismo, pero hay un menos adelante, así que la función se vuelve menos h cuadrado. Bueno, pero el menos h cuadrado no te molesta, porque cuando calculen el límite, cuando h tiende a 0, bueno, hay un h dividiéndote, que el límite de menos h, y esto te da menos 0 es lo mismo que 0, así que nuevamente nos dio 0, que era lo del límite por derecha, por lo tanto, como los límites laterales coinciden, existe la derivada.
y la derivada vale 0, la derivada en 2. Como ahora sabemos que es derivable en 2 y habíamos visto que era derivable en todos los otros números reales, salvo el 2, sabemos entonces que es derivable en definitiva en todos los números reales, porque ya mostramos la derivabilidad en el puntito que nos faltaba. Y como sabemos que la función es derivable, lo habíamos puesto acá, hay un teorema que nos dice que si una función es derivable, entonces también es continua. Listo. Como f es derivable en todos los reales, también f debe ser continua en todos los reales. ¿Se entiende? Perfecto. Y bueno, si quieren graficar esta función, que fue lo que puso Ludmila, fíjense que lo que habría que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos esto. F de x es igual a x menos 2 cuadrado, o menos x menos 2 cuadrado, para x mayor o igual a 2, para x menor a 2. Bueno, esta es una parábola con vértice en el 2, 0, ¿no? Si por acá está el 2, esto viene así, y por acá viene así, ¿no? Por acá viene así, pero para el x menor es a 2 no uso esta. Uso la misma, pero con el signo negativo. El signo negativo hace que esté reflejada así. Entonces fíjense que en el 0, justamente la función es suave. Lo suficientemente suave como para que la derivada exista y valga 0. Listo, esta es la gráfica de la función. Esto es x y este es y. De acá para acá, la función vale x menos 2 cuadrado, y de aquí para acá, la función vale menos x menos 2 cuadrado. Listo. ¿Se entiende cómo se grafica la función? La graficamos nada más por los dos trozos. ¿Está bien? Buenísimo. Y fíjense que en el que sigue, ya les va a dar que no es derivable, ¿no? Porque tiene un valor absoluto. Cuando tiene valores absolutos, en general, no van a ser derivables, tienen una punta, este es el b, g de x es igual a valor absoluto de x menos 2. Lo que hay que hacer es lo siguiente, siempre abrirlo. Sabemos esto, que valor absoluto de x es x si x es positivo o 0, y es menos x cuando x es negativo. Esto lo que quiere decir es que la función valor absoluto de algo, de lo que sea que esté en el argumento, es el argumento cuando el argumento es positivo, o menos el argumento cuando el argumento es negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de x menos 2 es el argumento, x menos 2, cuando el argumento es positivo o 0, y menos el argumento cuando el argumento es negativo. Fíjense que entonces, valor absoluto de x menos 2 es igual a el argumento x menos 2 cuando que x menos 2 sea mayor o igual a 0 es lo mismo que decir x mayor o igual a 2. El menos 2 lo pasé para acá. Y menos x menos 2 es como decir menos x más 2, ¿no? El menos lo multiplicamos al lado. Cuando x es más chica que 2. Bueno, si ustedes quieren calcular la derivabilidad acá, bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Esta es la función g de x. G de x, que era igual al valor absoluto, tenemos esto. G de x es igual a x menos 2, cuando x mayor o igual que 2, y menos x más 2, cuando x es menor a 2. Entonces vamos a analizarlo. Para x mayor a 2, ¿qué tenemos? G de x es igual a x menos 2. Y esto es continua y derivable por ser una función lineal. Las funciones lineales son continuas y derivables. Por ser una función lineal. Lo mismo en x menor a 2. Para x menor a 2, tenemos g de x es igual a menos x más 2. Y esto también es continuo. Pablo, Sí. ahí en donde escribiste la parte de g de x, o sea, en la parte final donde pusiste g de x con x menos 2, si x es mayor que 2, abajo iría x menor que 2. Ah, ahí está, Menor que ahí 2. lo corregí. Ahí cuando lo estaba diciendo me di cuenta. Sí, sí, gracias. Por ser una función lineal. Listo. Entonces sabemos que es continua y derivable en todos los reales, salvo hasta ahora el 2. En el 2 no sabemos nada. Bueno, vamos a analizar. Analizamos derivabilidad.
Empezamos con derivabilidad en x igual a 2. La derivada de una función, sabemos que en x0 es igual al límite, cuando h tiende a 0, acá no, por definición, sabemos esto. La derivada en x0 es el límite de g de x0 más h menos g de x0 dividido h, ¿no? Por el cociente incremental. Bueno, si x0 es igual a 2, ¿qué tenemos? La derivada en 2 es igual al límite, cuando h tiende a 0, de g de 2 más h menos g de 2 dividido h. ¿Pero cuánto vale g de 2? Bueno, nos vamos a la definición. Acá, esto incluye mayor o igual a 2, 2 menos 2, 0. G de 2 vale 0. Por lo tanto, acá tenemos la derivada en 2, es el límite cuando h tiende a 0 de g de 2 más h dividido h. ¿De acuerdo? Porque g de 2 vale 0, así que esto no está. Bueno, por lo tanto, para analizar la derivabilidad tenemos que hacer los límites por derecha y por izquierda. Bueno, calculamos los límites laterales, decimos. Y para calcular los límites laterales decimos lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 por derecha de g de 2 más h dividido h. ¿Cuánto vale? Bueno, como en este caso estamos en h tendiendo a 0 por derecha, h es más grande que 0. Y si h es más grande que 0, 2 más h tiene que ser más grande que 2. Entonces, g de 2 más h, ¿a qué es igual? Bueno, sabemos que para los valores más grandes que 2, lo habíamos visto en este paso, para los valores más grandes que 2, g de x es x menos 2. En este caso, g de x es x menos 2, fíjense, es el argumento menos 2. Aquí el argumento es 2 más h, sería el argumento menos 2. Y esto vale h. Por lo tanto, este es como calcular el límite cuando h tiende a 0 por derecha. En lugar de g de 2 más h, ponemos h, de h dividido h. Pero h dividido h es 1. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por derecha de 1, y esto vale 1. Hacemos lo mismo, pero con... no me deja crear una nueva pizarra porque usé las 20. Bueno, no importa. Borro la de acá. Listo. Aquí teníamos h tendiendo a 0 por derecha. Ahora hacemos tendiendo a 0 por izquierda. El límite de h tendiendo a 0 por izquierda de, aquí era g de 2 más h dividido h. Fíjense que en este caso, como h es menor a 0, estamos en 0 por izquierda, 2 más h es más chico que 2. Y cuando 2 más h es más chico que 2, sabemos que en argumentos menores a 2, ¿qué tenemos? Que g de x es menos x menos 2, ¿no? O lo que es lo mismo, menos x más 2. Por lo tanto, g de 2 más h es igual a menos el argumento, 2 más h menos 2. Fíjense, 2 y el 2 se van, menos h. Por lo tanto, límite, tenemos que calcular esto. Cuando h tiende a 0 por izquierda, de g de 2 más h dividido h es igual al límite, cuando h tiende a 0 por izquierda, de g de 2 más h es menos h. Menos h dividido h, pero esto vale menos 1. Esto es menos 1. Por lo tanto, ¿a qué hemos llegado? A que el límite por derecha es 1, y a que el límite por izquierda es menos 1. ¿Qué conclusión sale? Si el límite por derecha y el límite por izquierda no coinciden. Que no es derivable. Muy bien, g no es derivable en x igual a 2. Por lo tanto, g, ¿dónde es derivable? En todos los reales, salvo en el 2. ¿Bien? Ahora tenemos que analizar continuidad. Sabemos que no es derivable, pero no sabemos nada sobre la continuidad. Analizamos continuidad.
analizamos la continuidad de g de x en x igual a 2, porque ya habíamos dicho que era continua en todos los valores mayores y menores que 2. ¿Cuáles son los pasos para determinar la continuidad de una función en un punto? Los límites laterales también, ¿o no? Bueno, pero no solamente eso. Son tres Que la cosas. función en el punto exista y que el punto pertenezca al dominio de la función también. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver es que Y que G sean iguales, esté también que sean definida iguales, ¿no? en x igual a 2. Eso es lo primero que tenemos que ver. O sea que x2 pertenezca al dominio. O sea que x igual a 2 pertenezca al dominio de G. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo es que existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que ese límite sea igual a la función evaluada en 2. Esas son las tres cosas que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Siempre que les piden continuidad en un punto, tenemos que ver estas tres cosas. Que el punto pertenezca al dominio, que exista el límite en el punto, y que el límite en el punto sea igual a la función evaluada en el punto. Esas son las tres condiciones para que la función sea continua. Muy bien. Por definición de la función, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, por definición de la función. Acá. La función valor absoluto. Por definición de la función valor absoluto, x igual a 2 pertenece al dominio, ¿no? ¿Cómo? Porque el dominio de la función valor absoluto es todos los reales. Como el dominio de G es todos los reales, entonces sabemos que en particular x igual a 2 pertenece al dominio de G. La primera condición se cumple. Vamos a la segunda. ¿Cuánto vale el límite de la función cuando x tiende a 2? Bueno, vamos a hacerlo por derecha. Por derecha, fíjense que por derecha, la función para valores más grandes que 2, la función vale x menos 2. Por derecha la función, porque tenemos g de x, era igual a x menos 2, o, vamos a escribirlo acá de nuevo para tener un lugar, o menos x menos 2. Esto era para x mayor o igual a 2, para x menores a 2. Por derecha hay que usar la de valores más grandes. Esta, x menos 2. Bueno, y esto vale 2 menos 2, 0, ¿cierto? ¿Cómo lo saben ustedes? Bueno, porque esto lo pueden hacer así. Como el límite de x cuando x tiende a 2 vale 2, y el límite de menos 2 cuando x tiende a 2, este es el límite de una constante, la constante vale menos 2, como el límite por separado existe, el límite de la suma es la suma de los límites. Así que esto es 2 menos 2, 0. Listo. Y hacen lo mismo por izquierda. Por izquierda, ¿qué sería? Sería el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de menos x menos 2. Y fíjense, 2 por izquierda, 2 menos 2, 0. Menos 0. Bueno, esto sigue siendo 0. Los límites son iguales. Como los límites laterales son iguales, entonces existe el límite de g de x cuando x tiende a 2, y esto vale 0, que es el valor de cada límite por separado. Así que sabemos que existe el límite, y el límite vale 0. Y vamos al último paso. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? Por definición, en 2, agarran este pedazo. 2 menos 2, 0. La función evaluada en 2 vale 0. Y esto es igual al límite, ¿no? Que habíamos calculado acá. Cuando x tiende a 2 de g de x. Por lo tanto, el tercer paso también se verifica. Se verifican los tres. Como se verifican los tres, lo que podemos concluir es que g de x es continua en x igual a 2. Y como es continua en x igual a 2, y habíamos visto que era continua también en todo, salvo el 2, g de x es continua en R, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? A ver, ahí veo el chat, que hay algunas intervenciones. Bueno, parece que por ahora sí se está entendiendo. Perfecto. Vamos, fíjense que esto se puede ver gráficamente. Vamos a mirarlo. A cerrar el que no importa. A ver si puedo... Whiteboard.
Claro, no sería derivable porque hay un cambio abrupto en la gráfica, ¿o no? Claro, porque hay una punta, exactamente. Porque si vos tenés esta función g de x igual a valor absoluto de x menos 2, acuérdense que la función valor absoluto de x, ¿cómo era? Era algo así, ¿no? Esta era la función valor absoluto de x. Este es f de x igual a valor absoluto de x. Si ustedes quieren x menos 2, hay que correr 2 lugares hacia acá. Entonces ahora tendrían algo así. Ahora esta sería g de x igual a valor absoluto de x menos 2. Y fíjense que en el x igual a 2 hay un problema, ¿no? Hay una punta. Como hay una punta, aquí no es derivable, pero sí es continuo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Clarísimo.